12º semestre y el día de hoy les voy a hablar sobre el linezolid. Entonces, pues vamos a empezar con la estructura del fármaco. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el linezolid va a estar compuesto por 2 anillos y 4 grupos. Entonces, sus 2 anillos, el primero va a ser el anillo de oxazolidinona, pues va a ser como el núcleo principal del linezolid, y pues este va a contener un átomo de oxígeno y uno de nitrógeno, pues formando su estructura. Y el segundo anillo va a ser un anillo morfolino, que va a estar adjunto al otro anillo de oxazolidinona, y pues va a tener un átomo de nitrógeno. Adicionalmente, pues en cuanto a lo que les decía de los grupos, va a tener un grupo etil que va a estar como asociado al anillo morfolino, un grupo acetilo, un grupo fluorofenil y un grupo hidroxietil. Y pues adicionalmente, además como de estos grupos que les mencioné, va a tener unos átomos de hidrógeno que esto lo que va a hacer es como llenar los enlaces para que se complete toda la estructura molecular. En cuanto a la polaridad del antibiótico, va a ser un antibiótico polar. Como les decía, pues tiene sus 2 anillos, el de oxazolidinona y el anillo morfolino, y pues como estos van a tener unos átomos tanto de oxígeno como de nitrógeno, pues estos van a ser de electronegatividades diferentes, entonces van a ser dipolos eléctricos, lo que va a hacer que el antibiótico sea polar. En cuanto a su peso molecular, pues tiene un peso de 337.3 gramos sobre moles y va a tener un pH de 4.6 a 5. Y pues en cuanto a lo del pK sub A, va a tener un valor de 1.8. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que no se va a ionizar en medios acuosos que tengan un pH mayor a 4. En cuanto a su mecanismo de acción, pues lo primero que tenemos que saber es que en el ribosoma vamos a tener 2 subunidades, la subunidad 50S y la 30S. Donde va a actuar este fármaco es pues principalmente en la traducción. Entonces lo que va a hacer es que se inhibe el inicio de la síntesis de proteínas de la bacteria y pues como que al inhibirlo en esas subunidades 50S y 30S, eso va a hacer que se reduzca la longitud de la cadena peptídica en el desarrollo y por lo tanto se va a disminuir la velocidad de traducción. Adicionalmente, pues también digamos que va a como alterar o prevenir la formación del complejo de iniciación 70S, que pues lo que les decía, esto es súper esencial para el proceso de toda la traducción bacteriana. Entonces todo eso va a disminuir la velocidad de traducción y pues va a reducir la expresión de los elementos de virulencia, principalmente disminuyendo la producción de toxinas por los microorganismos gram positivos. Pues va a tener un espectro tanto como bacteriostático como bactericida, ya más adelante les voy a explicar en qué microorganismos. Pero pues tenemos que saber que va a tener actividad sobre microorganismos gram positivos. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que saber también? En cuanto a su efecto bactericida, pues cómo va a generar una cadena de aminoácidos más cortica por todo su mecanismo de acción, pues ya va a dejar de haber como esa actividad enzimática y eso va a llevar a la muerte de la bacteria. Entonces, pues menos velocidad de traducción, menos velocidad de replicación, entonces se va a alterar como todo ese proceso. Ya para entrar a la farmacocinética, entonces vamos a empezar con la absorción. Vamos a tener que este antibiótico va a tener una biodisponibilidad del 100% y se va a absorber ampliamente después de su administración oral. ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, si damos el antibiótico en un horario o con las comidas, no se va a ver afectado significativamente si lo administramos junto con los alimentos. En cuanto a la unión a proteínas, va a tener una unión a proteínas baja, va a ser del 30% y principalmente se va a unir a la albúmina sérica. Entonces, pues acá nos preguntamos qué pasaría en la hipoalbuminemia. Y pues digamos que acá no se va a ver tan influenciado porque pues al haber una baja unión a proteínas plasmáticas, específicamente a la albúmina sérica,
pues los niveles plasmáticos no se van a ver alterados. En cuanto a su volumen de distribución, pues también tenemos que el volumen de distribución es muy similar al agua corporal total que tenemos. Esto quiere decir que va a tener un alto volumen de distribución, aproximadamente de 40 a 50 litros. Y pues digamos que esto es bueno porque al tener un alto volumen de distribución vamos a tener una buena penetración en los tejidos del cuerpo, principalmente donde va a penetrar el antibiótico. Entonces, primero en el tejido pulmonar tiene una alta penetración, también en los tejidos blandos, pues incluyendo el hueso, el músculo, el tejido graso. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que va a ser un fármaco muy bueno para las infecciones de piel y tejidos blandos, para abscesos cutáneos. Y adicionalmente, digamos que también leí que tenía un efecto bactericida en la orina, sobre todo en microorganismos como el enterococo. Entonces ahí también tiene una buena penetración. En cuanto al tiempo de vida media, bueno, este va a tener un tiempo de vida media de 5 a 7 horas. Entonces, pues con esto ya podemos ver que tiene un tiempo de vida media mayor a 4 horas. ¿Y esto qué se va a significar? Que pues el fármaco va a permanecer en el cuerpo durante un periodo más prolongado. Y esto va a tener unas ventajas. Entonces, son 3 ventajas principales. Lo primero es que vamos a necesitar como una frecuencia menor en la administración. O sea, este lo podemos dar cada 12 horas. Pues porque al tener una vida media más larga, pues va a durar más en el cuerpo. Segundo, va a tener una mayor estabilidad en los niveles plasmáticos. Entonces, digamos que esto nos puede ayudar a mantener concentraciones terapéuticas durante más tiempo. Y pues va a haber una menor variabilidad en los efectos secundarios, en las reacciones que tenga, porque al tener un tiempo de vida media más alto, mayor a 4 horas, pues es menos probable que hayan como más fluctuaciones en las concentraciones del fármaco, entonces va a tener pues menos variabilidad en los efectos. En cuanto al PKPD, entonces, pues tenemos que saber que este es un fármaco tiempo dependiente. Entonces, acá lo que va a buscar es que se mantenga la concentración del fármaco en el sitio de acción por encima de la MIC durante un tiempo suficiente. Entonces, digamos que acá el tiempo, pues la MIC va a ser entre 80 y 120 miligramos durante un área bajo la curva de 24 horas. Y pues lo que se busca es que se mantenga al menos un 40% como superior a la concentración mínima inhibitoria. En cuanto a su metabolismo, entonces el metabolismo pues va a ser el resultado de la oxidación del anillo de morfolina que les explicaba al principio, y este se va a convertir en 2 metabolitos. Es importante que sepamos que estos metabolitos se van a eliminar principalmente en la orina. ¿Y cuáles son esos 2 metabolitos? Entonces, el primero es el de ácido aminohexoacético y el segundo es el de hidroxietilglicina. Y pues también saber que este fármaco pues no está sujeto al metabolismo enzimático del CYP450 y tampoco va a inhibir ni inducir estas enzimas. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. En cuanto al aclaramiento, pues lo que encontré es que va a tener un aclaramiento de 100 a 200 mililitros por minuto y principalmente va a ser un aclaramiento renal que va a ser de 40 mililitros minuto. Y en cuanto a su eliminación, entonces lo que les decía, va a tener eliminación urinaria principalmente, donde lo dividen como por porcentajes de cómo se va a eliminar. Entonces, lo que más se va a eliminar va a ser el metabolito de hidroxietilglicina en un 40%, en un 30% se va a eliminar el fármaco sin ningún cambio y ya en un 10% se va a eliminar el otro metabolito que decía, pues que les decía que se convertía, que es el ácido aminohexoacético. Y adicionalmente también pues va a tener eliminación fecal, pero acá una cosa interesante es que no se va a eliminar como en ninguna medida como su fármaco original, sino que va a tener un 6% en el metabolito hidroxietilglicina y un 3% en el ácido aminohexoacético.
pero pues principalmente tenemos que saber que va a tener una excreción urinaria. En cuanto a lo que hablábamos de la fusión falla renal y falla hepática, pues digamos que acá hay como dos puntos. Digamos, lo que se recomienda es que no se necesita ajuste de dosis. Y el INVIMA que nos dice que los pacientes que tengan insuficiencia renal no necesitan hacer ajuste de dosis porque todavía se desconoce la importancia de que el paciente tenga una exposición alta de esos dos metabolitos primarios que les decía. Entonces, según el INVIMA, no vamos a hacer ajuste de dosis, pero también digamos que hay otra bibliografía donde nos dice que si el paciente sí llega a tener una tasa de filtración glomerular muy disminuida, que sea menor a 30, lo podríamos hacer un ajuste en la dosificación, por ejemplo, 300 cada 12. Y en cuanto a los pacientes que tengan terapia de reemplazo renal, pues lo que se recomienda es lo mismo, no hacer ajuste de dosis, pero sí darlo después de la diálisis. En cuanto a los pacientes con insuficiencia hepática, entonces digamos que sí se ha visto que hay una reducción en el aclaramiento del inesolid en pacientes que tienen cirrosis hepática. Sin embargo, el INVIMA tampoco recomienda que hagamos ajustes de dosis. Entonces, eso sí, lo vamos a dejar tal cual. En cuanto al embarazo y la lactancia, pues lo que nos dice es que solo lo vamos a administrar si el beneficio justifica el riesgo. No tenemos muchos estudios sobre los efectos adversos en el feto, sin embargo, sí pues, se han hecho estudios en animales y se han visto dos efectos adversos principales. El primero es la disminución del peso corporal fetal, y el segundo es el aumento de la incidencia de fusión de los cartílagos costales. Entonces acá pues tenemos que tener en cuenta que no hay que hacer ajuste de dosis ni nada, pero hay que administrarlo con especial precaución y solamente si el beneficio supera el riesgo. Listo. Entonces ya pasando para la gestión del riesgo, vamos a empezar con las indicaciones según el INVIMA. Entonces el INVIMA que nos dice que vamos a utilizar el Linezolid para tres cosas específicas. El primero son las infecciones enterocóxicas por Enterococcus faecium o las infecciones que sean resistentes a la vancomicina. Para las neumonías, tanto neumonía adquirida en la comunidad como neumonía nosocomial, por microorganismos como el Streptococcus pneumoniae, que sea resistente a la penicilina, o el Staphylococcus aureus, tanto meticilina sensible como resistente. Y adicionalmente tiene otra indicación, que van a ser las infecciones de piel y tejidos blandos. Dentro de las complicadas, pues entonces que se incluya el pie diabético o las infecciones que estén causadas por Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina o sensible por Streptococcus pyogenes o Streptococcus galactiae. Y lo mismo también se puede dar para el tratamiento de las infecciones no complicadas de la piel y los tejidos blandos. Dentro de las contraindicaciones que nos da el INVIMA, entonces son 4 principalmente. El primero, pues obviamente los pacientes que ya hayan tenido episodios de hipersensibilidad al Linezolid o cualquiera de sus componentes, no lo vamos a administrar. Segundo, pacientes que tomen cualquier medicamento que sea inhibidor de la monoaminoxidasa. No lo vamos a dar ni cuando esté tomando el Linezolid, ni las 2 semanas posteriores a la toma del Linezolid. Tercero, no administrarlo en pacientes que tengan comorbilidades que no estén controladas, entonces, por ejemplo, que tenga hipertensión no controlada, diabetes mellitus no controlada, o otras comorbilidades como el fibrokromocitoma o tirotoxicosis, y no lo vamos a administrar en pacientes que estén tomando medicamentos inhibidores de la recaptación de serotonina, antidepresivos tricíclicos, meperidina o buspirona. En cuanto a las reacciones adversas, entonces digamos que más del 10% de los pacientes va a presentar reacciones adversas gastrointestinales y hematológicas. Entonces, dentro de las gastrointestinales, la más frecuente es la diarrea, se puede presentar en un 8 a un 11%,
Y dentro de las reacciones adversas hematológicas vamos a tener la leucopenia y la trombocitopenia. Entonces siempre hay que hacer un seguimiento estricto pues como del hemograma y sus líneas celulares. A nivel renal podemos tener un aumento en la creatinina sérica, entonces hay que hacerle también seguimiento, así esto se presente pues en menos de 2% de los adultos. A nivel hepático podemos tener un aumento de la bilirrubina total o del ALT o AST. Y también se han visto aumento de la fosfatasa alcalina, pero pues eso se da en menos del 4% de los pacientes. A nivel genitourinario se puede presentar candidiasis vulvovaginal, se puede presentar cefalea, prurito, sobre todo en niños y en lactantes, sin embargo, pues es muy poco que se presente esto, es menos del 1%, y ya a nivel endocrino y metabólico podemos tener un aumento de la amilasa o aumento en la LDH, pero también se va a presentar poco, menos del 2%. Entonces, ¿qué seguimiento le vamos a hacer a los pacientes que tengan o que estén usando linezolid? Entonces, lo que les decía, como estos pueden tener un aumento de LDH, entonces siempre, pues, digamos, como verificar que no estén desarrollando náuseas, emesis recurrente, que no tengan una acidosis que no se pueda explicar por alguna otra causa, o que tengan niveles bajos de bicarbonato. Entonces, digamos que siempre hacer seguimiento de esto. Lo que les decía de las reacciones hematológicas, entonces siempre hay que estar monitorizando el hemograma, todas las líneas celulares, principalmente cómo se presenta trombocitopenia y leucopenia, entonces revisar esto. También se han visto algunos casos en donde se puede presentar neuropatía periférica y óptica, entonces digamos que acá también tenemos que mirar que el paciente no se le disminuya su agudeza visual, mirar que no tenga síntomas neurológicos, y pues se ha visto que esto se presenta sobre todo en pacientes con ciclos prolongados de tratamiento. El síndrome serotoninérgico que también lo puede presentar, entonces aquí pues también estaba lo de las precauciones cuando se están administrando medicamentos serotoninérgicos. Entonces acá cómo hacemos el seguimiento, entonces que no tengan síntomas de agitación, confusión, alucinaciones, mioclonías, taquicardia. Y pues finalmente también mirar el seguimiento, digamos que no vayan a tener otra sobreinfección, ya sea fúngica o bacteriana, y pues aquí se incluye la diarrea asociada al Clostridium. Bueno, aquí entonces el seguimiento relacionado con otras enfermedades, entonces lo que les decía es importante, digamos, que antes de administrar este fármaco, que las comorbilidades de los pacientes estén controladas, entonces no lo podemos dar en los pacientes que tengan su hipertensión descontrolada o su diabetes descontrolada. Acá pues importante en la diabetes, entonces mirar que no hagan episodios de hipoglicemia y pues digamos también los trastornos convulsivos, el síndrome carcinoide. En cuanto a la dosificación, esto también lo saqué del INVIMA, entonces vamos a tener que en adultos se va a dar 600 miligramos intravenoso o vía oral cada 12 horas, con una duración máxima de tratamiento de 28 días. Y ya en niños, pues dependiendo de la infección que tengan, la duración del tratamiento va a cambiar, sin embargo, la dosis es la misma, que va a ser de 10 miligramos por kilogramo intravenoso oral cada 8 horas. Y eso es todo.